Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. A ver, esta semana creo que el episodio más importante. El 23 de marzo hemos recordado los 137 años de la batalla donde Eduardo Avaroa, con un extraordinario patriotismo, un extraordinario valor, ha defendido nuestro territorio. En la conmemoración de esta fecha, el presidente Morales hace un instructivo sumamente importante que ha generado una serie de repercusiones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, evidentemente, que le da la instrucción a Diremar de analizar todas las vías posibles, necesarias, para interponer otra demanda en La Haya al vecino país chileno, esta vez sobre el uso de las aguas del Silala. Esta se constituiría, en caso de que se dé, como la segunda demanda que nosotros pondríamos ante La Haya. Recordemos que tenemos pues la demanda de la salida soberana al mar, que ha atravesado una serie de momentos, ¿no? Esa demanda creo que está clarísima, un primer momento de la confección de la demanda con abogados, historiadores nacionales, internacionales, un segundo momento de las vocerías, donde se tiene apoyo incluso de el líder más importante del mundo, el Papa Francisco, se ha pronunciado a favor de esta demanda, a favor de un diálogo sincero, que es lo que nosotros pedimos en nuestra demanda. Un tercer momento donde La Haya se declara competente, que definitivamente constituye la victoria más importante de nuestro país en este tema. Ahora lo que queremos saber es qué es lo que va a suceder, cuáles son los pasos que va a tener esta posible segunda demanda. ¿Se abre una nueva institucionalidad? ¿Qué es lo que va a suceder? Esta noche, para hablar de este tema y algunos otros que hacen las relaciones internacionales de nuestro país, hemos invitado a la cabeza de sector, el canciller David Choquehuanca. Canciller, es un placer tenerlo esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo, que nos están escuchando y están haciendo un seguimiento con mucho interés sobre este tema, que es uno de los temas más importantes para los bolivianos. Estos tiempos son tiempos de integración, son tiempos de construcción, de hermandad, son tiempos de hacer justicia. Vivimos esos tiempos de corregir esas injusticias que se han hecho en el pasado. Lo que Bolivia quiere es construir hermandad con todos sus vecinos, construir la buena vecindad con todos sus vecinos. Queremos construir una hermandad continental. Somos parte activa de la construcción de UNASUR. Y para construir esta buena vecindad, esta hermandad entre todos nosotros, tenemos que tener la capacidad de superar estos temas pendientes, todos los problemas que tenemos. En estos últimos años, desde que nosotros asumimos la gestión pública, hemos estado en eso, de superar, especialmente con Chile, todos estos temas pendientes que tenemos precisamente para construir una buena vecindad. Canciller, hemos escuchado muchísimas voces de respuesta en los chilenos el momento que el presidente hace el anuncio de esta posible segunda demanda, del análisis de llevar este tema al estrado judicial más importante del mundo, en este caso La Haya. Canciller, las voces chilenas lo han dicho, pero en realidad se lo pregunto, ¿no estaremos de alguna manera, la relación con Chile está tan resentida a raíz de nuestra primera demanda que hemos entrado a un escenario donde se judicializa absolutamente todo nuestro relacionamiento? Cuando dos personas no se entienden, o dos familias no se entienden, o dos comunidades, o dos municipios acuden a otra instancia. Estamos organizados, hay una norma nacional y una normativa internacional. Nosotros desde que llegamos intentamos de resolver. Por eso está en la agenda de los 13 puntos. En el punto 7 está Silala y recursos hídricos. No se ha podido resolver.
Entonces acudimos nosotros a otras instancias quienes pueden ayudarnos a resolver estos temas pendientes, así como lo hemos hecho con el tema marítimo. Con el tema marítimo, agotada, ¿no?, las instancias de diálogo, de negociaciones, cuando Chile cierra las puertas del diálogo, ellos cancelan el 2010 unilateralmente, ¿no?, este mecanismo de consultas políticas a la cabeza de los vicecancilleres, donde se abordaban todos estos temas. Bolivia se ve obligado a acudir a una Corte Internacional de Justicia. Lo mismo pasa ahora. No podemos nosotros permitir, ¿no?, que nuestras aguas de los manantiales Silala sigan siendo utilizadas ilícitamente de manera arbitraria. Estamos en un proceso de recuperación de nuestros recursos naturales. Estamos en un proceso de recuperación de nuestra dignidad, de nuestra soberanía. Se han agotado, ¿no? Hemos estado durante todo este tiempo tratando de resolver. No se ha podido. Por eso hemos ido en el tema mar a La Haya. Pero no solamente es el tema Silala o el mar, sino hay otros temas pendientes. Lauca. Lauca ha sido desviada también unilateralmente. Por eso rompemos nosotros relaciones con Chile. Por este desvío unilateral de las aguas del Silala. No podemos, los bolivianos, las autoridades y todos los bolivianos tenemos la obligación de defender nuestra soberanía, de ejercer nuestra soberanía. Canciller, el 2009 en su gestión hubo ya un acercamiento con el tema particular del Silala, ¿no es cierto? Hubo un acuerdo donde Chile reconocía el pago del 50% del uso de las aguas, el otro 50% se comprometió a hacer, se comprometieron ambos países a hacer un estudio técnico para ver si era un río internacional, como es que dice Chile, o se trata de manantiales, como afirmamos que así es nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con este acuerdo? Hubo un desencuentro. Escuchaba al diputado Víctor Borda que él indicaba que ahí hubo una falta de entendimiento quizás del Comité Cívico de Potosí, que no permitió ir más allá del avance. Pero esto, al tener un carácter nacional, de ser de interés de todos los bolivianos, ¿por qué no se siguió con el avance el 2009? ¿Qué fue el detonante que hizo que ese acuerdo preliminar se rompa, canciller? Mira, es importante conocer algunos antecedentes antes de iniciar este acuerdo que se ha trabajado, empezó a trabajar en 2008. Primero, que los chilenos solicitan a los bolivianos, a las autoridades de Potosí, hacer uso de estas aguas, porque son de Bolivia, son de los manantiales, y los manantiales están ubicados en el territorio boliviano. Y es de nosotros, nos pertenecen a nosotros, y la prefectura de Potosí le concesiona por 99 años estas aguas. En 1908. En 1908, para que estas aguas la empresa chilena puede utilizar para el funcionamiento de las locomotoras a vapor. Y las locomotoras a vapor dejan de funcionar entre los años 40 y los años 60. Ya no operan estas locomotoras de esta empresa. Desde ese momento, estas aguas ya han sido utilizadas para otros fines. Han habido bolivianos, ¿no?, investigadores que han denunciado, autoridades bolivianas que han denunciado, hasta que en 1996 el periódico El Diario, ¿no?, publica de este uso abusivo y arbitrario de las aguas del Silala que estaban haciendo los chilenos. En 2007, la prefectura de Potosí revoca esta concesión y el mismo año se eleva a rango de decreto supremo esta revocatoria que hacen. Y a partir de ese momento
el gobierno boliviano intenta ejercer la soberanía sobre nuestras aguas del Silala. En el gobierno de Banzer se saca un decreto para entregar a una empresa privada que se llama Ductec, para que esta empresa privada, Ductec, lo pueda vender las aguas a los chilenos. No se ha podido efectivizar esto. Por eso después, el 2001, pretenden exportar nuestras aguas a Chile y Tuto Quiroga saca una ley, la ley de exportación de las aguas del sudoeste potosino. ¿Para qué? Para que se le pueda exportar nuestras aguas del sudoeste potosino hacia Chile. ¿Por qué? Porque esas aguas son de nosotros. Para exportar las aguas, y querían incrementar a 6.000 litros por segundo. Son las organizaciones como Frutcas quienes han luchado para que estas aguas no se puedan exportar hacia Chile. No solamente del Silala, sino de toda la región querían exportar, de todo el sudoeste potosino. Entonces, el 2004 se saca una ley, ¿no? La 2704 durante el gobierno de Carlos Mesa, donde se impide la exportación de las aguas del sudoeste potosino, con excepción del Silala, donde se autoriza al Poder Ejecutivo para establecer mecanismos de compensación. A lo así nosotros llegamos. Cuando llegamos se inscribe en la agenda de los 13 puntos, y cuando abordamos esta negociación es para llevar adelante estudios conjuntos que nos permitan determinar la naturaleza de las aguas. Y una vez determinado la naturaleza de las aguas, Chile tenía que compensar por el 100% de las aguas que pertenecen a Bolivia. Esos estudios conjuntos no los tenemos ahora. Bolivia tiene por un lado, Chile tiene por otro lado, pero necesitamos hacer unos estudios conjuntos científicos. ¿Qué buscaba estos estudios conjuntos? Que efectivamente que las aguas del Silala son originadas por manantiales. Se tenía que demostrar esto. Canciller, ahí le haré una repreguntita antes de que siga avanzando. Está muy claro que en 1908, el momento que se hace la concesión, Chile, a partir de esa petición que le hace a la entonces prefectura de Potosí, reconoce expresamente que se estaría tratando de aguas bolivianas, porque si no, no tiene ningún sentido que pida permiso a ninguna prefectura si se tratase de un río internacional. O sea, esa acción de 1908 no hubiera tenido, pues nunca se hubiera dado, no hubiera tenido ningún efecto, y los posteriores reconocimientos de los que usted está hablando. ¿En qué momento es que Chile dice hay que hacer un estudio? ¿En qué momento es que Chile, niega no sé si decirle niega, alega que esas son aguas de un río internacional? ¿Dónde surge ese momento de quiebre? Porque si uno escucha, revisa, etcétera, pareciera que Chile sí todo el tiempo admite que esas son aguas bolivianas, ¿no es cierto? Y que nosotros tenemos soberanía sobre esas aguas. Y en un momento, que yo no lo sé y se lo pregunto, Chile pareciera que desconoce eso y dice, bueno, es un río internacional y aquí no hay que hacer estos estudios, etcétera. Hay muchos detalles que necesitamos nosotros afirmar con certezas. Y para afirmar con certezas estos detalles, el presidente Morales ha instruido a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima para que puedan ellos estudiar estas alternativas jurídicas. Y estas alternativas jurídicas tienen que tener pues bases, tiene que estar bien fundamentado. Necesitamos conocer. Chile siempre afirma unilateralmente. Chile ha dicho que es un río internacional. Cuando nosotros nos sentamos, ellos nos dicen a nosotros que cuando estamos hablando de Silala, estamos hablando de un río internacional. Y nosotros les decimos, cuando estamos hablando del Silala, estamos hablando de manantiales, ¿no? Para nosotros son manantiales, para ellos es un río internacional. Por eso hemos decidido sentarnos para llevar de manera conjunta, ¿no? Que va a tener una duración de 4 años, para determinar, ¿no?, de dónde vienen las aguas.
si son manantiales o no son manantiales. Y nosotros estamos seguros de que efectivamente son originadas por manantiales. No solo eso, sino teníamos que nosotros tener, ¿no?, de manera conjunta, conocer cuántos eran los aportes de las lluvias. Hay aportes de las lluvias. Lamentablemente, en esa fecha no teníamos en esa área del Silala, ¿no?, estaciones meteorológicas. No tenemos. Necesitamos llevar adelante estos estudios. Necesitamos saber, por ejemplo, estos nos tenían que permitir cuántos litros por segundo atraviesan la frontera. Ambos. No teníamos que poner estaciones medidos por satélites, ¿no? Y en qué año se incrementa. La edad de las aguas. Si estas aguas si son fósiles, son recargadas continuamente, o en qué periodo estas aguas se han recargado. Todos estos elementos necesitamos conocer nosotros para determinar la naturaleza de las aguas. No tenemos estos estudios conjuntos. Y lo más importante, Chile ha aceptado determinar la influencia de las obras que, amparadas en la concesión de 1908, han realizado las empresas chilenas. Una vez que la prefectura de Potosí da en calidad de concesión para 99 años, ellos realizan obras civiles, conducen, ¿no?, para que el agua sea drenado, para que fluyan las aguas, ¿no? Ahí están tuberías, canales artificiales y otras construidas por las empresas chilenas. Y en el acuerdo inicial estaba ahí determinar en qué medida ha influenciado estas obras civiles en el régimen natural de las aguas del Silala. Otro de los temas que estaba en este acuerdo inicial es la sostenibilidad de los manantiales del Silala. Entre tanto se llevaban estos estudios adelante, no tenían que hacerse ninguna obra. En ese entonces ya los hermanos de Uyuni, de Frutcas, ya han denunciado que los chilenos estaban perforando pozos en la frontera para captar estas aguas subterráneas. Y en el acuerdo inicial dice, no se realiza ninguna obra durante estos 4 años para garantizar la sostenibilidad. Luego también en el acuerdo inicial está la compensación, ¿no? Ellos estaban ya de acuerdo, ¿no? Entre tanto se lleva estos estudios, que va a tener una duración de 4 años, ellos estaban ya inicialmente compensar por el 50% de las aguas que atraviesan la frontera. Y dice en el acuerdo, una vez concluido el estudio, este porcentaje, dice en el acuerdo, será incrementado en favor de Bolivia. Eso dice. Nosotros necesitábamos saber simplemente el aporte de las lluvias, la data de las aguas. Teníamos que tener sustento científico. Luego el valor de las aguas. Y lo sabían. Nosotros hemos dicho, entre tanto se llevan estos estudios, Chile ya estaba dispuesto a compensar por el 50% de las aguas, y luego terminados los estudios, dice en el acuerdo inicial, esto se incrementará, dice, el porcentaje se incrementará en favor de Bolivia. Sabíamos ellos y nosotros que estas aguas nos pertenecen a nosotros. Por eso se establece en el acuerdo inicial el valor de las aguas. ¿Quién tenía que fijar el valor de las aguas? No son ellos, no es Chile, ni es de manera conjunta. El valor de las aguas tenía que fijar el gobierno boliviano, la compensación y las garantías la tenía que establecer el gobierno boliviano. Y cuando nosotros iniciamos este acuerdo en 2008, el agua estaba en el mercado internacional, el metro cúbico estaba en 0,75, y cuando terminamos el 2009 ya subió por encima de los $2, ¿no? Ahora mismo tenemos que saber cuánto es. Esto representaba más o menos unos 17.000 bolivianos, ¿no?, de este 50% día que podía ingresar a Bolivia. Bolivia, con el acuerdo inicial, no estaba cediendo, no estaba cediendo ni otorgando ningún derecho sobre las aguas a Chile, ningún derecho.
Porque muchos afirmaban de que si nosotros estábamos aceptando ya el 50%, esto es un antecedente que Bolivia puede utilizar en algún momento. Y dice, en el acuerdo, dice, se lo voy a leer, dice, este porcentaje inicial del 50% no se constituirá en ningún precedente jurídico para posibles acciones de conciliación o arbitraje al futuro. Solo se estaba otorgando una autorización de uso por un tiempo y valor determinado por nuestro Ministerio de Medio Ambiente. Canciller, yo lo escucho y el acuerdo me parece sustancialmente ventajoso para Bolivia. La pregunta es ¿por qué se detiene? Bueno, hay varios factores, ¿no? Uno de ellos es que ya terminó la gestión de la presidenta Bachelet. No, estos 4 años no nos ha dado tiempo para sentarnos, para negociar, pero también el tema de la deuda histórica. Para nosotros determinar cuánto era la deuda histórica, teníamos que saber cuántos litros por segundo pasan cada segundo hacia Chile, pero de manera conjunta. La idea, todos estos elementos teníamos que tener para luego nosotros, sobre esta base científica, sobre esta base además conjunta entre Bolivia y Chile, determinar ahora esto es lo que debe Chile. Una vez terminado este acuerdo, ya con todos estos datos de manera conjunta, además científica, en el acuerdo también decía que cualquiera de las partes podía convocar a organismos internacionales para que en algún momento, por ahí no nos vamos a poder entender, en estos 4 años, convocar a organismos internacionales entendidos en la materia para que puedan acompañar este proceso de estudios de manera conjunta. Y una vez teniendo estos datos ya teníamos que nosotros trabajar el tema de la deuda histórica. No estaba escrito, ¿no? Porque necesitábamos primero estos datos. ¿Cuánto era la deuda histórica? Hemos socializado este acuerdo inicial al pueblo boliviano, se ha publicado en periódicos de circulación nacional, hemos elaborado folletos, ¿no? Para que el pueblo boliviano, quien tenga la última palabra y autorice al gobierno para que este acuerdo inicial pueda ser suscrito para llevar adelante estudios de manera conjunta para determinar la naturaleza de las aguas. Si ellos están seguros, ¿por qué han aceptado llevar adelante estos estudios de manera conjunta para determinar la naturaleza de las aguas? Canciller, ayer haciendo la revisión de las opiniones alrededor de este tema que bueno, pues evidentemente ha generado una serie de repercusiones tanto en el país como a nivel internacional, escuchaba algunas voces de preocupación indicando que se duda de la capacidad del Estado para administrar 2 demandas en paralelo, es decir, la demanda que tenemos sobre nuestra salida soberana al mar y esta demanda. Canciller, ¿se va a ampliar las competencias de Diremar? ¿Se va a contratar un nuevo equipo jurídico? ¿Cómo es que se está pensando mínimamente, inicialmente, diseñar todos los pasos para esta posible demanda? Yo pienso que para ejercer nuestra soberanía todos tenemos que hacer los máximos esfuerzos. Para la demanda marítima ha sido importante la unidad del pueblo boliviano, la participación de todos, de las universidades, de los expresidentes, de los excancilleres, de los estudiosos, de los historiadores, todos han aportado la construcción. Primero, el presidente Morales instruye la conformación de una dirección estratégica de reivindicación marítima. Y esta dirección estratégica reúne a profesionales, ¿no?, de varias áreas y se trabaja. Y lo mismo ahora, el presidente Morales ha instruido. Los bolivianos ya hemos recuperado nuestra autoestima. Una de las consecuencias del enclaustramiento es también de que nosotros pensamos
de manera enclaustrada. Nos han enclaustrado. Pensamos en pequeñito. No creemos en nosotros, en nuestras capacidades. Yo he escuchado también, ¿no?, de que Bolivia no tiene todavía la capacidad de que necesitamos y que no va a poder abastecer, no va a poder administrar 2 demandas al mismo tiempo. Ya hemos escuchado estas opiniones de algunas personas, incluso bolivianos algunos de ellos, no solamente en este tema, sino cuando nosotros decidimos para que la comunidad internacional respete nuestra cultura, ¿no?, nuestro acullico, han dicho lo mismo, que el presidente Morales estaba mal asesorado, que es imposible de que la comunidad internacional pueda admitir, ¿no?, de que los bolivianos hagamos respetar nuestra cultura. Estoy hablando del acullico. El 61, nuestra hoja de coca ha sido incorporada en la lista de las plantas prohibidas. Y desde entonces la hoja de coca era considerada droga por la comunidad internacional. Y luego el 76 se ratifica esta convención sin ninguna reserva. Y desde el 76 nosotros ya teníamos 25 años para que los que acullican desaparezcan. No solamente nuestra hoja de coca, estaba prohibido el acullico. Los que acullican tenían que desaparecer. Y nosotros llegamos al gobierno, primero que recuperamos la democracia. Y ningún gobierno ha reclamado, ningún gobierno. Ningún gobierno ha hecho de que se tiene que respetar nuestra cultura, nuestras raíces culturales. Nosotros llegamos, primero incorporamos en nuestra Constitución Política del Estado la hoja de coca como parte de nuestra cultura. Por eso está en nuestra Constitución. Porque una planta sin raíces se muere. Un pueblo, una nación que no protege, que no alimenta, que no hace respetar sus raíces culturales, también está predestinado a perecer. Por eso era importante, por eso incorporamos en la Constitución Política del Estado. Luego de incorporar en la Constitución Política del Estado, vamos a la comunidad internacional, reclamamos, el presidente Morales hace un discurso, manda una carta a Naciones Unidas para que la comunidad internacional pueda corregir esta injusticia. Y luego decidimos nosotros salirnos de la convención. Y hemos recibido tantas críticas de que estábamos mal asesorados, que el presidente Morales mal asesorado, que no vamos a poder. Claro, nos preocupa estas versiones, pero nosotros no nos hemos dejado por vencidos, sino estábamos seguros de que la razón nos va a acompañar, de que la comunidad internacional va a hacer justicia. Nos salimos de la convención y volvemos nosotros, ¿no?, a adherirnos a la convención, pero con una reserva. Y la comunidad internacional nos ha entendido. Ha sido importante una campaña que hemos desatado. Muchos no nos han acompañado porque muchos no creían de que nosotros vamos a lograr, y muchos también deseaban de que Bolivia, ¿no?, sea castigada por violar esta norma internacional. Entonces, tenemos que dejar de ser pesimistas. Bolivia no solamente estamos recuperando nuestros recursos naturales, sino que estamos recuperando nuestra autoestima, ¿no? Tenemos profesionales, tenemos una comunidad internacional que acompaña este proceso de cambio. Ha sido importante, ¿no?, el acompañamiento de la comunidad internacional en nuestra justa demanda, ¿no?, para volver al Océano Pacífico con soberanía. Hay varias manifestaciones, no solamente de la comunidad internacional, de organismos de los países, de los propios chilenos. En este tema lo mismo. Necesitamos hacer conocer, necesitamos trabajar una estrategia comunicacional. Primero los bolivianos tenemos que entender, como no conocemos, lamentablemente, por eso hay estas voces, ¿no?, de desánimo, de no creernos en nosotros. Canciller, me tengo que ir a un corte. Tengo muchísimas preguntas para usted alrededor de este tema. Quiero que volvamos y hablemos un poquito también de nuestra demanda marítima, ya que la ha mencionado. Quédese con nosotros. Estamos entrevistando al canciller David Choquehuanca.